En la edición de hoy conversamos con Ana Falú. Ella es arquitecta, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y dirige también el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Universidad Nacional de Córdoba. Además de su larga trayectoria docente, es una gran referente en todo lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres a la ciudad. Los invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos, y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Bueno, Ana, qué gran placer de tenerte entre nosotras en este repertorio de voces, de historias de mujeres que han aportado al conocimiento y a la construcción de un mundo más amable, mejor receptor para las mujeres. Muchas gracias por estar aquí. Sí, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es realmente un gusto estar con ustedes. Aprecio mucho el esfuerzo que están haciendo y es muy importante el rol de los medios en dar a conocer estas voces todavía ocultas, todavía en las penumbras del conocimiento. Así que, bueno, es colectivo y sumo mi voz a las voces colectivas. Hay mucho producido, hay mucho reflexionado. Así bueno, que muchas gracias. Mucha trayectoria detrás de tu voz, muchas mujeres. Vamos a hacer una profundización de algunos aspectos que tienen que ver con lo profesional, con lo de las organizaciones a las que has pertenecido, pero también nos interesaba conocer un poco de tu recorrido personal, algo de tu biografía. Sí. Lo vamos a compartir en esta primera entrevista. Muchas gracias. Bueno, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, un gusto, muchas gracias por esto. No, gracias a vos. Contanos un poco dónde naciste y cómo está compuesta tu familia. Bueno, mira, yo soy tucumana de origen. A esta altura ya no sé de dónde soy ni a dónde voy, pero he nacido en Tucumán, he pasado mi infancia en Tucumán, me he educado en Tucumán y recién me fui de Tucumán a los 20 y poco. En el año 76, ¿no? Un año marcante, muy difícil, marcante para la vida política y la vida de los argentinos y las argentinas. Yo soy tucumana, nací en una familia numerosa, en una familia de tradición árabe, muy preciosa, muy de la contención, del cariño, de las reuniones familiares, de las comidas, ¿sí? Del disfrute, mucho de lúdico en mi familia, ¿no? Y siempre rodeada de primos, de tíos. Vivíamos en un barrio de clase media cerca de la universidad y teníamos no sé cuántos amigos y amigas, jugábamos en la calle. Me acuerdo de las rondas, claro, pasaba un auto cada muerte de obispo, ¿no? Sí. Bueno, una infancia que te diría preciosa. Preciosa. ¿Cómo era tu relación con tu madre, tu vínculo? ¿Cómo te llevaste con tu madre durante tu infancia y tu vida? Mira, yo me llevé bien con mi madre. A mi madre después con la propia vida y la madurez, tuvimos un vínculo precioso. Yo perdí mi madre el año pasado y la extraño horrorosamente, porque ella se murió de más de 99 años, casi 100, lúcida, muy lúcida. Entonces, yo la llamaba por teléfono noche de por medio, iba a Tucumán todo lo que podía y hablábamos mucho, ¿sí? Compartíamos, teníamos complicidades. Por supuesto que en la etapa de la adolescencia, en mi enamoramiento absoluto de mi padre, como corresponde, yo decía, ¿qué hace mi papá tan inteligente con esta señora tan tonta? Pero esta señora tan tonta, cuando secuestraron a mi hermano, salió a reclamar por la vida de mi hermano Lucho, ¿no? Y cuando murió mi padre de pura tristeza en Tucumán, ella se subió a un avión para avisarnos que mi padre había muerto, porque entendía que no nos podía decir eso por teléfono, algo que para nosotros era tan fuerte.
éramos una familia muy unida, ¿no? Con vínculos muy fuertes, muy potentes, ¿sí? Vínculos artísticos, culturales, políticos, intelectuales, ¿no? De mucha vida. Mi casa era una casa a puertas abiertas. Para todos. Pero esto es cierto, ¿no? En Tucumán, la casa de mis padres se cerró por primera vez con llave después que el teniente coronel Moqui, en el año 71, entró a la casa de mis padres. Entró, subió, era una casa de 2 pisos, muy moderna, iban los estudiantes de arquitectura a visitarla, y entró al primer piso, a la habitación de mis padres, a punta de pistola, buscando a mi marido y a mí. Y ahí fue preso mi primer marido, ¿no? Pero te digo, esa era mi casa, no había llave en la puerta. Hasta el momento de que empezaron los tiempos duros, nunca sabía, porque entraba gente, salía, éramos muchos hijos, siempre había la guitarreada, la vida social, ¿no? La vida política. Sí, digo, si algo tendría que está en mi memoria es eso, ¿no? Contame un poco cómo fue tu trayectoria educativa y cómo fue que decidiste vocacionalmente elegir la arquitectura como tu profesión y tu vocación. Bueno, mira, mi educación es un lujo, la educación pública. Yo fui a la Escuela Sarmiento, que es la escuela de la Universidad Nacional de Tucumán, como si fuera acá el Montserrat o el Manuel Belgrano, y tuve un lujo de educación, ¿no? Éramos 14, 15 chicas por aula, imagínate, con profesores de la Universidad Nacional de Tucumán, con filosofía que la dictaba el doctor Grau. A ver, un privilegio. Y después, cuando entré a la universidad, que esto no había duda en mi familia, ir a la universidad era lo natural. A ver, a nadie se le ocurría que no iba a estudiar, ¿no? Entonces, yo dudé mucho. Mi padre quería que fuera abogada. Él era abogado y me decía, vos tenés condiciones. Creo que tenía razón. Pero viste que uno siempre anda en sus búsquedas. Y yo me anoté en 2 carreras en simultáneo. En trabajo social, que así se llamaba en Tucumán, y en arquitectura. Bueno, las cursé casi en simultáneo el primer año de facultad. Después ya no pude. Fuiste probando y decidiste. Y me fui. Pero cuento esto porque creo que siempre estaba este tema de lo social presente en mí, ¿no? Dando vuelta. Y creo que venía desde la escuela secundaria, desde haber sido muy activista en la escuela secundaria, entonces, y muy activista también política en el centro de estudiantes. Entonces ya venía esto, ¿no? Ahí estaba ahí, sí, estaba ahí. Ahí empezó mi vida de estudiante universitaria, de activista política, ¿Cómo de militante. fue que vos decidiste relacionar una carrera que es más ligada a las ciencias duras como arquitectura con lo que es la perspectiva de género y el trabajo, digamos, de campo? Sí, yo te diría esto, mira, yo te diría que arquitectura, si bien está vinculada a las ciencias duras, al cálculo matemático, al proyecto arquitectónico, a la proporción, la dimensión, etc. La arquitectura tiene, en la formación que tenemos como arquitectos, tiene una base de lo social, histórico y cultural muy importante. Yo fui ayudante estudiantil después del primer año de arquitectura, me gané una ayudantía, en esa época eran pagas, en integración cultural se llamaba la materia, ¿no? En donde realmente estudiábamos el contexto de lo social, de lo político, como se estudia en historia de la arquitectura, ¿no? Vos no podés mirar la arquitectura como si cada edificio fuera un aparato que cae en un territorio, hay unas relaciones sociales, o sea, no es que sino que esto estaba en nuestra formación, en primer lugar. En segundo lugar, yo te diría que en los años 70, cuando yo estaba en la facultad, son los años del auge del debate sobre la vivienda social, ¿sí? Son los años en donde la gran preocupación de un estudiantado que era politizado, si vos no militabas o no tenías una sensibilidad política, eras un bicho verde, ¿no?
Digo, no eras bien visto. Y otra pregunta que te quería hacer es cómo fue ser mujer, madre en el exilio. Fue muy difícil. Por suerte era muy joven. Fue muy difícil. Muy difícil porque primero el exilio fue difícil. El exilio es una situación no elegida, es una situación forzada. Y si bien yo tuve la suerte de terminar la mayor cantidad de mis años de exilio, primero estuve en Brasil, primero en Buenos Aires, Brasil a Holanda, y de Holanda, con el Plan Cóndor nos tuvimos que ir de Brasil. Yo creo que nunca sentí un desgarro más profundo que cuando yo me fui de Brasil a Holanda. Yo no me quería ir a Europa, yo me quería quedar en América Latina. Pero estaba el Plan Cóndor en ese momento y peligraban nuestras vidas, estábamos con 2 hijos chiquititos. Entonces, bueno, nos tuvimos que ir. Y cada una de esas etapas fueron desgarramientos muy profundos, fueron volver a enfrentar algo desconocido, algo nuevo, a reinventarnos la vida. El exilio fue durísimo, y para mí fue muy durísimo además porque tenía 2 hijos muy chiquititos. Claro. Pero siempre digo que yo tuve compañeros maravillosos, yo tuve hombres maravillosos al lado mío, porque nada de todo lo que pude construir de mí misma lo podría haber hecho sin esos hombres maravillosos, ¿no? Entonces, más allá de que había prácticas machistas y todo esto, esto nadie lo va a negar, ni vamos a hacer, ¿no? Pero eran compañeros con un compromiso. Yo podía estudiar y trabajar porque el papá de mis hijos se quedaba con los chicos, porque en Holanda calculá que no hay empleada doméstica, no existe, ¿no? Eran las redes y eran las solidaridades mutuas, ¿no? Entonces, sí. Fue muy difícil, pero fue posible. Bueno, y para cerrar nos gustaría saber de qué es lo que te sentís orgullosa en la vida, de qué es lo que más te sentís orgullosa en la vida y cómo te definirías como mujer. Uy, qué difícil esa pregunta. Es muy difícil. Yo creo que de las coherencias me siento orgullosa, que hay que siempre batallarlas, ¿no? Con los propios demonios, de mis coherencias en la vida, de los caminos que he ido escogiendo, que todos tienen un sentido, ¿no? Y que espero haberlos transmitido a aquellos que amo, que son mis hijos, mis nietos, y además, bueno, me siento orgullosa de lo que hice en la docencia, en la investigación, de lo que estoy haciendo. Me gusta trabajar con jóvenes, me devuelven un espejo precioso, siempre estoy aprendiendo. Entonces eso me da mucho placer, me da mucho orgullo esa tarea, ¿no? Esa tarea de la ida y vuelta, del pensar juntos, del construirnos. Me gusta mucho. No sé qué decirte. ¿Cómo te definirías como mujer? Como lo que ves, como lo que percibís, no sé. Pienso que debe haber muchas definiciones de mí, ¿no? Distintas, según quiénes. Algunos no deben quererme nada, no me preocupan. Yo espero que haya muchos que no me quieran. Pero pienso que hay mucha gente que sí me aprecia, le gusta el trabajar conmigo y me gusta a mí trabajar con ellos. No sé, creo que debe haber muchas versiones, ¿no? Sí. Como de todas las personas. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Sí. Que es muy bueno. No sé, no tengo una imagen que podría decirte, creo que soy esta, ¿no? Yo trato de ser honesta conmigo misma, eso sí, de no traicionarme. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, ¿eh? Gracias, mi gusto. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores de maíz. Bueno, nos vamos a ir al inicio de los 70, cómo empieza tu militancia en relación con los derechos humanos y cómo a partir de esa militancia también empieza a haber una reflexión sobre lo que tiene que ver con hábitat y las mujeres. Bueno, mira, creo que tu pregunta encierra 3 momentos, ¿no?
un momento que es el momento de los 70, que va a preceder al tema de derechos humanos y que es mi militancia, mi compromiso político en la universidad, con los movimientos de izquierda en los años de las contiendas, ¿no? En los años de los sueños, de la utopía de transformación, de la utopía de cambio. Esa militancia y ese compromiso que asumí en partidos revolucionarios, como los llamábamos en estos años, me llevó al exilio. Y en ese periodo es cuando secuestran y desaparecen a mi hermano, y ya fuera de la Argentina, para contrarrestar el mensaje de Videla, de los argentinos somos justos y humanos. Después viene otro momento, ¿no? Y es un momento que te diría que se va construyendo en paralelo, pero que tiene también puntos más relevantes, que es casi al final del exilio. Entonces yo ya estaba recibida, ya había salido, ya tenía 2 hijos. Yo tuve 2 hijos antes de recibirme, ¿sí? Entonces salí con todo este bagaje al exilio, primero a Buenos Aires, después a Brasil, después a Holanda y después a Ecuador. En ese periplo, en donde activamos mucho con el tema de derechos humanos, que era el centro de nuestra preocupación, de nuestro hacer, también en simultáneo empecé a aprender, te diría, de nuestra América Latina, sobre todo en Brasil y después en Europa, de los derechos de las mujeres. Nosotros los teníamos muy postergados en nuestro compromiso, en nuestra militancia política en los 70, porque bueno, estábamos, digamos, se ocultaban detrás de este posicionamiento, digo, de la utopía revolucionaria, en el cual pensábamos que la revolución iba a transformar las relaciones y los vínculos, también los vínculos personales y la concepción del qué es ser mujer y qué es ser hombre en la sociedad. Cosa que fuimos descubriendo con mucho dolor que no era así, ¿no? Entonces ahí empecé a leer, empecé a conectarme, empecé a aprender sobre los derechos de las mujeres y por qué plantearlos como distintos, como diferentes, como necesarios de tener una atención. Y esto fue, digamos, ya en los 80, ¿no? Que empiezo a fines de los 70, inicio de los 80, que yo empiezo a tener una militancia, llamémosle feminista. En el fin de mi exilio ya yo voy a Ecuador como técnica de la cooperación holandesa y voy a trabajar con las comunidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana, en donde trabajo durante 3 años y más, después vuelvo, ¿sí? Y allí trabajamos con cooperativas de vivienda, con producción de componentes de madera, con explotación del bosque amazónico, pero la explotación ordenada, consciente, cuidadosa. ¿Sí? Bueno, con todo esto. Y se hizo un proyecto maravilloso. Yo fui la que lo proyectó de una ciudad indígena que está todavía en la Amazonía. ¿Cómo se llama? Ciudad Indígena del Puyo. ¿Sí? El Puyo es la ciudad de la Amazonía ecuatoriana, donde trabajábamos con un alcalde socialista. ¿Sí? La cooperación holandesa contribuía a este alcalde socialista para hacer trabajos de desarrollo, proyectos de desarrollo. Y allí se hizo presente, se hizo consciente, se corporizó esto que me venía preocupando y se corporizó y se hizo consciente en vincular los derechos de las mujeres a los derechos del hábitat, a los derechos de la tierra, de la vivienda. Porque estas mujeres de la Amazonía, que eran colonas, no indígenas, hay unas diferencias de las cuales no vamos a profundizar ahora, pero estas mujeres tenían sus hombres en el medio de la selva, porque estaban las explotaciones de la Shell,
Entonces los hombres los llevaban en avionetas al medio de la selva, a las exploraciones y a las explotaciones que hacía Shell, y las mujeres quedaban solas. Los hombres venían cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses por un periodo a quedarse con sus familias, y eran ellas las que, a partir de esto y en ese trabajo con esta cooperativa de vivienda, yo fui dando sentido pragmático, te diría, a las elaboraciones más intelectuales, ¿no? De ese germen, Sí. ¿cómo llegamos a la red Mujer y Hábitat? Que quizás en ese momento era algo muy lejano, pero ¿cuáles fueron los yo objetivos? en esos años también, y desde Ecuador, empiezo a militar muy activamente con la Coalición Internacional de Hábitat. Y la Coalición Internacional de Hábitat es un conjunto de organizaciones no gubernamentales, de expertos, que están trabajando alrededor de los temas que hacen a la pobreza y el hábitat, la producción social del hábitat, el derecho a la vivienda. Estamos en el momento que acaba de tener lugar en la primera Conferencia Mundial de Hábitat. Y nosotros salimos a contestar esto, ¿no? A plantear lo que también, aquello de lo que no se hablaba. En ese ámbito de la Coalición Internacional del Hábitat, me conectó con unas inglesas que estaban en Jamaica, en Centroamérica, con una chilena exilada, Marisol Dalmazo, que estaba en Colombia. Y empezamos con Lucy Cardona, otra colombiana, y empezamos entre nosotras, dentro de la Coalición Internacional del Hábitat, que tenía un empuje y una fuerza muy grande latinoamericana, que tenía que ver con este contexto político de América Latina. Estamos hablando de los 80. Te estoy hablando inicio de los 80, ¿no? Entonces, es en ese ámbito de la Coalición Internacional del Hábitat donde se empezó a gestar y cofundamos, ¿sí? Finalmente la cofundamos la colombiana, una francesa que estaba en Colombia y yo misma, a la red Mujer y Hábitat. ¿Por qué eso en la ciudad? ¿Por qué? Porque en la ciudad, a ver, Pate, ¿vos tenés hijos? Claro. Sí, tenés hijos. Varón y niña. ¿Y has criado hijos? Claro. ¿Y vos crees que los roles de las mujeres y de los hombres, solo vinculado a la tarea de reproducción, de la crianza y el cuidado de la especie humana, es igual para hombres y mujeres? Yo creo Por que más debiera ser. maravillosos compañeros que tengamos. Yo creo que esta es la pregunta, no para responderla, ¿no? No es mi interés pedirte que la respondas, sino para colocarla a tu audiencia. Creo que lo que tenemos que preguntarnos cotidianamente es cuántas horas tiene el día para una mujer y cuántas horas tiene el día para un hombre. Y en qué ocupa el hombre esas horas primordialmente y cuántas tareas en simultáneo atendemos las mujeres, sobre todo cuando entramos a la etapa reproductiva, ¿no? Entonces, esto está marcando en el territorio también una situación distinta, porque necesitamos tener la guardería infantil cerca, que sea accesible en costo, accesible en distancia, que tenga buen nivel, que nos dé seguridad dejar los niños, ¿sí? Tener el centro de salud de nivel, de atención próximo, abierto las 24 horas. Y entonces acá vienen los temas que se cruzan, Pate. Una cosa es la ciudad, el territorio, las necesidades que la ciudad interpreta o reinterpreta, ofrece o niega a la ciudadanía. Las mujeres, como distintas de los hombres, por una construcción cultural, no por esencialismo. No es que las mujeres, por alguna esencia, seamos ni mejores ni peores que los hombres, no. Pero sí desde una mirada que tiene que decir dónde están las mujeres y por qué en las políticas en general, cualquier política sectorial, sea de la ciudad, sea de salud, sea de educación, las mujeres o las niñas
son sujetos en general omitidos, no visibilizados. Bien. Y esta mirada fue incorporada e instalada mucho en Córdoba por CICSA, una organización muy querida para vos, que recientemente has vuelto a ser su directora. Contanos cuál es el trabajo de CICSA. Bueno, mira, cuando yo volví del exilio, volvimos con mi marido y mis hijos a Córdoba. Córdoba no era mi ciudad, yo soy tucumana, como lo conté, soy tucumana. Y volví después del exilio a Córdoba porque mi marido, que era un porteño renegado. ¿Sí? No quería vivir en Buenos Aires por los chicos, decía que no, bla, bla. Y yo decía, ¿por qué Córdoba, que no conozco a nadie? Esta sociedad que desconozco. Y cuando llegué empecé a hablar de estos temas. Tuvimos el segundo encuentro de mujeres acá en Córdoba. Yo rápidamente me sumé a la organización, al comité organizativo de este encuentro, y empezamos con muchas cordobesas que fui conociendo a tejer vínculos y a plantear, y ahí yo empecé a plantear el tema de mujer y hábitat. Nadie entendía muy bien en qué estaba hablando. Pero dicho esto, vuelvo a tu pregunta, ¿no? Volvamos a CICSA. Porque las cosas no son parcialidades, están vinculadas. Y con mi marido comenzamos CICSA, este centro de intercambio y servicios para el Cono Sur. Yo puse el tema de género en esa agenda de CICSA y finalmente fue el tema que creció, que se consolidó, que le dio el sentido a la ONG, que le dio el reconocimiento, no solo en Córdoba, sino en el país y en América Latina, y diría también más allá de América Latina, ¿no? Con un trabajo muy sólido, con equipos muy... Tendría que nombrarlas a todas, sí, a todas las personas que han transitado construyendo a CICSA, pero no puedo dejar de nombrar a Liliana Rainero, sí, a Liliana, mi socia, mi colega, mi compañera, que después estuvimos muy orgullosas de que ocupara el lugar de género en la universidad. Y mucha gente que salió de esta cantera que fue y que sigue siendo CICSA, ¿no? Es la única neta, ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no... Bueno, veníamos hablando de la incidencia que tuvo CICSA a nivel local, nacional, internacional, y de alguna manera, ¿hay alguna relación con esa incidencia y tu llegada a lo que hoy es ONU Mujeres, que en ese momento era UNIFEM? Sí, por supuesto, claro, obviamente que sí. Yo te vuelvo a insistir, Pate, yo creo en lo colectivo, profundamente. Creo también en los roles individuales, ¿no? No vamos a diluirlos, ¿no? Claro. A desdibujarlos. Y nosotros desde CICSA apostamos mucho al tema de las políticas. Entendíamos que la democracia nos permitía incidir en las políticas para transformarlas, para mejorar la calidad de vida de las personas y en particular de las mujeres. Desde este debate entramos a mucho debate regional. Estábamos en todo este debate porque entendíamos que la política local es la que define la planificación de la ciudad. Entonces nos interesaba este vínculo entre el gobierno, las autoridades locales, los técnicos locales, los funcionarios, las decisiones. Esto nos lleva a una, y me reinserta a mí en particular, pienso, a un panorama regional latinoamericano. En esa etapa, años 90, viene el proceso hacia la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en China, en Beijing, ¿sí? Y en ese proceso nosotros participamos muy activamente. Tan activamente, por estas razones que muy rápidamente te di un pincelazo, que yo soy propuesta como co-coordinadora del proceso de América Latina y Caribe hacia la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que la lidera políticamente Virginia Vargas Valente, una peruana, Gina Vargas, mi querida amiga. Y en ese proceso, que fue un proceso tensionante también, muy difícil, de mucha controversia, muchísima controversia,
nosotras éramos para muchas feministas de la región, porque hay tantos feminismos como democracia, ¿no? O como partidos políticos puede haber en la democracia. Hay distintas miradas, hay también un caleidoscopio, diría yo, de miradas, de movimientos que van a reflejar distintas posiciones con respecto a esto que es el feminismo, que defiende la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas, ¿no? Dicho de manera sencilla para tu audiencia. Entonces digo, vamos a tener muchas controversias. Nosotros éramos llamadas de manera descalificadora de institucionalizadas. ¿Sí? Éramos las que estábamos defendiendo las instituciones. Por suerte, la historia, el tiempo y estas 3 décadas nos demostraron que no estábamos equivocadas, que era el camino que teníamos que seguir para conseguir mejor legislación, para transformar las políticas de los estados, para que los estados entendieran que tenían que poner recursos, para que los planificadores urbanos miraran esta planificación, y podríamos seguir haciendo una lista enorme. Entonces, este tránsito por el proceso hacia la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en China, me dio la oportunidad, fue una preciosa oportunidad de conocer aún más América Latina, aún más a nivel internacional, otras redes, otras fuerzas, gobiernos, y también de conocer el propio sistema de Naciones Unidas, porque era el propio sistema de Naciones Unidas el que convocaba esta conferencia, como todas las conferencias que tuvieron lugar a fines de los 90 en el mundo, sobre los temas más críticos de la humanidad, que me colocó o nos colocó en un lugar que en un momento llamaron a SIGSA desde Naciones Unidas para decirme que querían que me presentara a un concurso que había por un puesto de directora regional. Y yo dije, de ninguna manera, yo no me voy de Córdoba. Yo estoy muy feliz con mi trabajo en SIGSA, con lo que estamos haciendo, con la universidad, con el CONICET. A ver, era un momento de mi vida precioso. Yo ya estaba como profesora titular, ¿sí? En arquitectura. Tranquila, en Córdoba. Feliz, con mis hijos, empezando la universidad. A ver, imagínate, no tenía ningún interés de moverme. Pero la vida siempre es más rica, ¿no? Que todo proyecto. Entonces, al final fue tanta la presión, uno de los que más me presionó fue mi marido, porque él pensaba que yo iba a trabajar menos. Entonces, él tenía también esta ficción, que tenemos muchas personas, de creer que cuando vos estás en un lugar como Naciones Unidas, trabajas menos, haces la planchita. Claro, ¿no? es todo más formal. Nunca trabajé más en mi vida que cuando estuve en Naciones Unidas. Y todo lo que vas contando, toda esta experiencia, también habla de algo que me parece que no siempre se visibiliza, que es toda la producción intelectual del feminismo. Y todo este movimiento nos dejó un concepto que es el derecho de las mujeres a la ciudad como una categoría política, una categoría conceptual. Sí. Háblanos un poquito de eso. Bueno, sí, yo siempre digo que es teórico y político, ¿no? Y digo que es teórico porque necesitamos tener herramientas conceptuales, necesitamos tener categorías de análisis que nos permitan visibilizar sujetos omitidos desde siempre, sujetos pensados y mirados como devaluados, como subordinados, como subsumidos en otros, ¿sí? Y en general subsumidos en el concepto de familia, como si el concepto de familia explicara a esta diversidad de la población y de la sociedad. Y entonces las mujeres, que somos más del 50%, nunca estamos objetivadas como el sujeto de la demanda y de la política. Y esto reclama y demanda, y se ha avanzado muchísimo en un abordaje teórico conceptual. Y digo político porque creo que es el concepto político el que lleva a la transformación. Es un tema político que adquiere voces colectivas
tan significativas e importantes como Ni Una Menos, ¿sí? Para explicarlo de alguna manera. Solo desde el análisis y la mirada de la construcción política podemos entender estos cuerpos de mujeres como cuerpos políticos y estas voces colectivas como voces políticas que buscan esa transformación, ¿no es cierto?, de algo que está naturalizado en la sociedad. No sé si esto lo explica. Eso lo explica y me parece que sería un buen ejemplo hablar de cómo ese concepto atravesó la campaña Mujeres por la Ciudad que hicieron con la buenísimo, Mujer y Hábitat, un buenísimo con las intervenciones ejemplo. públicas. Mira, nosotros hicimos en el marco de uno de los proyectos regionales que impulsamos desde Brasilia y que en realidad coordiné desde mi puesto, desde mi posición ahí, como dicen los brasileros, de chefa, ¿sí? Nosotros tuvimos entre los 13 proyectos regionales uno que se llamó Ciudades sin Violencia para las Mujeres, ciudades más seguras para todos y todas, ¿sí? Con un concepto de inclusión que tenía que ver de inclusión de hombres, mujeres, edades, diversidades de opciones, pero no solo eso, sino diversidades sociales y económicas, porque hablamos del territorio. Nuestros territorios, Pate, como es evidente, porque no hace falta mucho análisis conceptual, es evidencia empírica, son territorios fragmentados, ¿no? Territorios de una ciudad que tiene pobrezas muy homogéneas, de carencias muy homogéneas, al lado de territorios de riquezas muy homogéneas. ¿Sí? Vos tenés al lado de los country, que son, yo digo, obscenos en la riqueza que expresan, situaciones de asentamientos que no tienen seguridad de transporte, no tienen seguridad territorial, no tienen iluminación, básicos, claro. No tienen servicios básicos, no tienen un dispensario equipado que esté las 24 horas, no, los taxis no quieren entrar, las señoras tienen que caminar distancias espantosas con un niño con fiebre. Con cochecitos. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, estas cosas que son de público conocimiento. Yo creo que toda la sociedad conoce esto y es algo sobre lo cual tenemos que hablar y tenemos que debatir, ¿no? Entonces, cuando estábamos en este programa de Ciudades sin Violencias para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos, llamamos a un concurso público, porque también es forma de afianzar la democracia. Todo debe ser a través de concursos públicos, competitivos, abiertos, ¿no? Llamamos a un concurso para diseñar una campaña contra la violencia contra las mujeres. Y este concurso lo ganó una uruguaya. No fue raro que lo ganara, ¿no? Una uruguaya feminista que es un talento en la comunicación, Lucy Garrido, con un equipo de comunicadores, e hicimos la campaña de las mujeres. La hicimos en 5 ciudades de América Latina al principio, después creció a 7 y después creció. Se multiplicó sola. ¿Sí? Se hizo en ciudades que ni siquiera eran parte del programa, porque la gente la conocía, se difundió muchísimo, y era una campaña muy sencilla, pero muy conmovedora. Unas muñecas blancas, el perfil, la silueta de una mujer, en una estructura dura que permitía que se parara, colocada en distintos lugares de la ciudad. La hicimos en Córdoba, la hicimos en el campus de la ciudad universitaria y quedaba eso ahí. Se anunciaba que estaban la campaña, ¿sí?, teniendo lugar, pero no se sabía dónde. Y después se hacía la convocatoria para ubicar dónde estaban las muñecas y ver qué intervenciones habían tenido. ¿Qué había hecho la gente con estas muñecas? Espontáneamente. Espontáneamente. Bueno, yo no les puedo explicar el horror. La mayoría de las intervenciones, algunas pocas no, por suerte, pero eran de horror. ¿Sí? De clavarles cuchillos, de escribir obscenidades,
¿sí? De todo aquello que Rita Segato tan maravillosamente bien explica, y no me atrevería a tomar su voz, sobre esta necesidad, y que seguramente eran grupos de los varones, de esta necesidad del espejo del otro varón, para poder posicionarse en su rol de la agresión a el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y simbolizando, claro, eso, el cuerpo como un espacio de disputa. En esta muñeca de tamaño natural, los cuerpos de las mujeres. Bueno, no les puedo decir lo que fue Salvador, Guatemala, México. Es la única neta, ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay. En algún momento Sixa propuso para trabajar como programa de ciudades seguras el trabajo en Rosario. ¿Por qué en Rosario? Sería la pregunta. Bueno, muy linda tu pregunta y gracias. ¿Por qué en Rosario? Porque te estoy hablando, estamos en el año 2006. Rosario tiene una Secretaría de la Mujer, un programa de la mujer en el gobierno municipal. Porque desde Naciones Unidas, para aplicar este programa, que lo hicimos en 7 ciudades de América Latina, teníamos un conjunto de criterios que nos parecía que eran los criterios básicos para poder realmente invertir en un programa que queríamos que tuviera resultados, ¿sí? Y para tener resultados vos necesitas no solo tener la instancia de la gestión gubernamental local. Córdoba no tenía nada ni tiene nada. Hemos batallado mucho para ello. A nosotros nos duele profundamente que no se haya hecho en Córdoba. Nos gustaría hacer en Córdoba. Queremos hacer en Córdoba, pero no hay interlocución en el gobierno local de con quién trabajar los temas urbanos, los temas desde la mirada de la diversidad de los sujetos sociales y en particular las mujeres. En cambio, en Rosario teníamos un programa de la mujer, teníamos una voluntad política del intendente que era Lishfi, que después fue gobernador de Santa Fe. Teníamos organizaciones sociales muy potentes, que acá las hay, ¿sí? También. Teníamos organizaciones de mujeres, ONG de mujeres muy prestigiadas, con trayectoria y con compromiso, y que querían asumir estos temas, que acá también las tenemos. Digo, había una serie, pero había el factor gubernamental que acá no lo tenemos en Córdoba. Claro. Sí existe en Buenos Aires, sí existe en Rosario, sí existe en otras ciudades del país, con una conciencia política de la importancia de integrar y de colocar recursos en el tema específico de las políticas de género y la transversalización de la política pública desde esta mirada, desde esta especificidad, desde este dejar de invisibilizar y dejar de omitir sujetos tan importantes como la mayoría de la población, que somos las mujeres, ¿no? Y las mujeres en sus distintas situaciones, atravesadas por lo socioeconómico. No es lo mismo ser una mujer educada de la clase media, ¿sí? Con un ingreso estable, que ser una mujer de los barrios de la política pública del Estado o de los barrios de los asentamientos del eufemismo de las villas miserias, ¿no? De la informalidad, de la precariedad. No es lo mismo. Entonces, hay que cortar por clase, por situación económica, por edades, por opciones sexuales. No es lo mismo ser una mujer travesti que ser una mujer hetero. Sí. Entonces digo, tenemos que hablar de estas cosas si queremos profundizar la democracia, mejorar los vínculos, ¿no? Por eso entonces Rosario. Por eso fue Rosario y no Córdoba, ¿no? Y hicimos un programa excelente en Rosario, tuvimos contraparte fantástica, se hizo un protocolo para la Guardia Urbana, se trabajó con la agenda de los derechos de las mujeres, trabajaron las mujeres en los barrios, con cordobesas que iban allá a aportar, ¿no? Todo un equipo que lo lideraba en ese momento Maite Rodriguez,
Sole Pérez, a ver, gente muy comprometida con ese trabajo territorial que se hizo fantástico, que tuvo resultados, que algunos tienen continuidad hasta ahora. Bueno, Ana, venimos hablando de muchos temas, pero me parece que también tiene que ver con algo de lo que has hablado de tu entrevista, en tu entrevista personal, y que tiene que ver también con una familia en donde te formaste, una familia con valores, una familia en la que también están incluidos, bueno, tu hermano Juan, con reconocimiento público. Mi hermano Ricardo. Claro, exactamente. Mi hermano Lucho. Y por eso también me parecía que era importante sí. hablar de Lucho, cuyos sí. restos fueron recuperados recientemente y que era un desaparecido de la dictadura. Bueno, mira, Pate, todavía me cuesta hablar de Lucho. A mucha gente le puede parecer... He hablado muy poco de Lucho. Con Juan nos juntamos a veces y decimos que nos cuesta hablar, ¿no? Que es como que tenemos un cierto pudor de hablar por alguien que sufrió tanto y que fue tan digno en su sufrimiento, ¿no? Lucho era un niño, era un joven, era un estudiante universitario, él estudiaba historia y siempre sentimos con Juan fundamentalmente que Lucho de alguna manera pagó por nosotros, porque nosotros nos fuimos de Tucumán advertidos, yo puesta por mi padre en el tren, en la Estrella del Norte, diciéndome no volvés, te vas. Mi padre era un hombre, un intelectual, un político, un hombre que de una ética incorruptible, un hombre que tuvo los mayores cargos políticos y se murió pobre. Y Lucho, bueno, fue secuestrado ese nefasto 14 de septiembre del 76 en la esquina de nuestra casa en Tucumán. Él salía de su trabajo en Gas del Estado. Él estudiaba historia y trabajaba en Gas del Estado. Y salió, los compañeros lo dejaron en la esquina y no llegó nunca a casa. Con 25 Había años. 30 metros de distancia y tenía 25 años, ¿sí? 25 años recientes. Lucho era una persona, yo siempre digo que era el mejor de nosotros. ¿Qué lugar ocupaba en la familia? Él era el más chico de los varones. Después viene mi hermana Liliana, que es la más chica de todos. Y Lucho, siempre digo que era el mejor de nosotros porque Lucho era carismático, era simpático, era deportista. Jugaba al rugby en Tucumán Rugby, pero jugaba al fútbol y era, a ver, y estaba en todas las peñas con Juan, era muy pata de Juan, ¿sí? Yo creo que Lucho admiraba mucho a Juan, que era un dirigente político, que era un tipo siempre tan talentoso, mi hermano, con la guitarra, con la música, con la escritura, con la palabra, mucho talento. Entonces creo que Lucho, bueno, tenía una cierta admiración por nosotros que éramos los dos más grandes y que éramos los militantes duros, ¿no? Entonces siempre nos quedó esa responsabilidad de la desaparición de Lucho, ¿no? Que no podemos repararla de ninguna manera. Y sus restos fueron encontrados en el 2016 en Pozo de Vargas, y en esas circunstancias era también un momento especial para vos. Muy especial, mirá, muy especial y un momento increíble, es increíble. A ver, cuando los maravillosos antropólogos forenses, a quienes quiero hacer mi homenaje. Al equipo argentino. ¿Sí? Al equipo argentino de recuperación, porque realmente hacen un trabajo que nadie sabe, ¿no? Un trabajo científico, minucioso, comprometido, de una seriedad, de un profesionalismo y de un compromiso ideológico extraordinario con los derechos humanos. Y cuando ellos encontraron los restos de Lucho, mi hermana, que es la que más siguió todo esto, y mi admiración a ella por ello, porque ella está en Tucumán, mi hermana menor. Yo estaba en Suiza, en Ginebra. Yo estaba en una reunión de Naciones Unidas en Ginebra
por el tema de violencia y seguridad, ¿sí? Y estaba entrando al edificio donde yo había estado en el año 76 y había ido desde Holanda por el COSOFAM, que era el Comité de Solidaridad de Familiares de Desaparecidos y Políticos, a reclamar por la desaparición de mi hermano. Y habiendo trabajado en Naciones Unidas, Pate, durante casi 10 años, nunca había vuelto a ese lugar. Es increíble. Yo estaba entrando a ese lugar y pensando, acá estuve reclamando la desaparición de Lucho, y en ese momento me entra un mensaje de WhatsApp de mi hermana que me dice: Ana, recuperaron los restos de Lucho. Muy fuerte, pero algo que realmente, pues sí, no puede ser posible, ¿no? Y entonces tuvo esa situación, pero además fue un shock. Fue un shock profundo para todos nosotros, ¿no? Porque de alguna manera, a 40 años de la desaparición de mi hermano Lucho, Luis Eduardo Falú, de solo 25 años, nosotros habíamos ya de alguna manera cicatrizado esta herida de la que no se vuelve, ¿no? Y fue como volver a desgarrar una herida, ¿no? Volver y cuando nos entregaron la cajita con los restos de Lucho, era increíble, ¿no? Era maravilloso, pero a la vez era terrible, ¿no? Hemos recorrido mucho y Sí. yo te agradezco nuevamente que Sí. hayas compartido este recuerdo tan movilizante. Es muy fuerte para mí, Sí, perdón, sí, ¿no? sí, por Perdón, supuesto, pero es por así. supuesto. Sí. Nos Sigue parecía importante. siendo movilizador. Me parece sí. importante porque es una Te agradezco parte porque es central de tu para la vida. historia colectiva. Exactamente. Es para la memoria. Y hablando de la memoria colectiva y que empezamos diciendo que Sí. esto nunca es Sí. solitario, que estas No, construcciones no. nunca son solitarias, que siempre son en un Colectivas, marco de sí. cosa colectiva, Sí. de comunidad. También has ido nombrando a muchas personas importantes, pero por si hubieran quedado nombres de referentes, de referencias, así como decimos que hay esa construcción colectiva, pero hay vidas, hay horas, Sí, hay sí, tiempos. sí. Nos parece importante también recuperar algo. Bueno, mira, te voy a decir algo, casi como dicen en los programas de televisión, ¿viste? Dedico a mi papá, a mi mamá, decirte que si las personas referentes de mi vida, yo creo que la más importante ha sido mis abuelas, sobre todo mi abuela materna, una mujer cultísima, que hablaba varios idiomas, que era una feminista para esa época. Nombremos. Emilia Albaca de Baclini. Esa mujer maravillosa que marcó mi vida. Mi padre, ¿sí? Mi padre, que era un intelectual, un militante político, que fue preso político. En mi familia siempre alternábamos los presos, ¿no? Cuando no había un preso radical, había un preso peronista. Pero entonces nosotros no teníamos grieta. Y no tenemos grieta, ¿sí? Nos celebramos de pensar distinto. En esta familia tucumana maravillosa que es mi cantera. Después mujeres, la Gina Vargas, la Maruja Barri, la Vicky Guzmán. Podría nombrar tantas, ¿no? Pero que son las amigas, las colegas, las compañeras, las maestras también, ¿no? Muchas. Y hemos nombrado muchas a lo largo del programa también. Así todas con las cuales construyo a diario, ¿eh? Convivimos. Ay, sí, los y las jóvenes, que son maravillosas. Yo quiero vivir rodeada de jóvenes y jóvenes. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo. No, todo lo que gracias nos has a dejado, ustedes. todo lo que venís haciendo, No. que has abierto este camino para las próximas generaciones y para nosotras también. Muchas gracias, Pati, Gracias un a gusto. vos. Bueno. Precioso, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hoy estuvimos en la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí nos recibieron para conocer un nuevo testimonio de este repertorio de historias de mujeres que mueven el mundo. No hay por qué domesticar.
idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres, salvajes, desnudas con traje, libertarias y también domesticadas, despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizadas.